Equilibrio viene del latín aequus, que quiere decir igualdad, y libra, que quiere decir balanza. Por lo tanto, representa estabilidad. Un sistema está en equilibrio mecánico si su posición en el espacio de configuración es un punto en el que el gradiente de energía potencial es cero. Ahora bien, ¿es lo mismo cualquier equilibrio? No, existe el equilibrio estable, el inestable y el indiferente. Un cuerpo está en equilibrio estable cuando al cesar la fuerza que lo sacó de ese estado de equilibrio, vuelve a su posición original. En cambio, el inestable, cuando cesa la fuerza, no puede retomar su posición original de equilibrio. Y el indiferente, cuando cada vez que pierde esa posición de equilibrio ante una fuerza, encuentra una nueva posición de equilibrio. Por lo tanto, queremos que nuestra prótesis esté en equilibrio estable, que es la mejor de todas. Ahora, ¿cómo se logra eso? Se logra teniendo por lo menos 3 puntos de contacto. Con estos 3 puntos de contacto, entonces, contactos tripódicos, obtenemos lo que se llama oclusión balanceada u oclusión equilibrada, que es necesaria para distribuir las fuerzas y ofrecer estabilidad a las prótesis completas. Entonces, en la oclusión balanceada, estos 3 puntos de contacto deben ser uno anterior y 2 posteriores a cada lado de la línea media. ¿Para qué? Para lo que decíamos recién, para que la prótesis tenga estabilidad y distribuya las fuerzas, tanto en una posición de oclusión como en excursivas. Esto es muy distinto a lo que vimos en oclusión para el dentado total, donde en excursiones no deberían tocar los sectores posteriores. Bueno, ¿por qué entonces? Como dijimos anteriormente, porque el balanceo es la única forma de obtener equilibrio de presiones y estabilidad en la prótesis total removible. Es Rudolf Hanau quien más estudia la oclusión balanceada, que es aquella que permite contacto entre las piezas dentarias superiores e inferiores durante los movimientos mandibulares, con uno o más puntos de contacto en cada parte posterior del arco y uno o más en la zona anterior. Aunque desde una concepción totalmente mecanicista, Hanau presentó analíticamente los factores que se han de tener en cuenta para alcanzar la oclusión balanceada. Estos factores son la inclinación de la trayectoria condilia, la curva de compensación, la inclinación del plano de oclusión, la inclinación de la trayectoria incisiva y la altura cuspidia. La trayectoria condilia es el único factor que está dado por el paciente y se refiere al desplazamiento hacia abajo y adelante que realiza el cóndilo mandibular por la pared posterior de la eminencia. Este desplazamiento forma un ángulo con el plano horizontal. Cuanto más inclinación, o sea, mayor ángulo, más desciende la mandíbula y entonces más se separan las piezas dentarias posteriores. El plano de oclusión o plano de orientación es en realidad una línea imaginaria que pasa por los incisivos inferiores y las cúspides distovestibulares de los segundos molares inferiores de ambos lados, formando así un triángulo. Según la inclinación o la orientación de este plano, será la inclinación mesiodistal que le daremos a nuestras piezas dentarias posteriores. Si lo relacionamos con la trayectoria condilia, veremos que a mayor divergencia, o sea, más caído el plano de oclusión en la zona distal, nos permitirá colocar cúspides más altas. Y cuanto más paralelo es ese plano a la trayectoria condilia, las cúspides son más bajas porque al ser paralelo las piezas dentarias posteriores se van a separar menos. La curva de compensación o curva de Spee, que es aquella que pasa por la punta de caninos y las cúspides vestibulares de las piezas dentarias posteriores, es la encargada de compensar la separación de esas piezas dentarias posteriores durante la protrusión. Esta curva, que es en el sentido sagital, es la que nos va a dictar la alineación en sentido mesiodistal de las piezas dentarias posteriores. En el plano frontal, la curva de compensación es la curva de Wilson, que se acuerdan que es la que pasa por las cúspides vestibulares y linguales de ambas hemiarcadas, y es la que va a compensar la separación de las piezas dentarias
del lado de balance o media otrusión durante el movimiento de lateralidad. Esta curva entonces es la que nos va a dar o la que nos va a dictaminar qué alineación van a tener las piezas dentarias posteriores en sentido bucolingual. El cuarto factor es la inclinación de la trayectoria incisiva. Este factor de la oclusión está dado por el ángulo que forma el plano que pasa por la cara palatina de incisivos y caninos superiores con el plano horizontal de referencia. La trayectoria incisiva, entonces, consiste en el deslizamiento que hacen los incisivos y caninos inferiores sobre la cara palatina de los superiores, tanto en la lateralidad como en la protrusión. La trayectoria incisiva está influenciada por la magnitud del entrecruzamiento u overbite y el resalte u overjet. Cuanto mayor sea el resalte, más se reduce ese ángulo de la inclinación de la trayectoria incisiva, y cuanto menor sea el entrecruzamiento, también va a haber disminución del ángulo de la trayectoria incisiva. En cuanto a la altura cuspidia, vemos que tenemos tres tipos. La anatómica, como vemos en la figura de la derecha, que va de la base de la fosa a la punta de la cúspide, la altura geométrica, que va de punta de cúspide a punta de cúspide de los dientes antagonistas, y la que toma Nau, que es la altura cuspidia relativa, en la imagen de la izquierda, que es la proyección sobre un plano vertical de la distancia entre la cima y la base imaginaria de la cúspide. Por lo tanto, si yo varío la posición que tiene el diente, o sea, el eje longitudinal del diente, voy a variar esa altura cuspidia relativa. Pero más importante que esa altura cuspidia es que al variar la inclinación, yo voy a variar la inclinación del diente, voy a variar la inclinación de las vertientes de las cúspides, que son las que intervienen en los contactos. En el movimiento protrusivo, las vertientes que se van a tomar contacto van a ser las distales de los dientes superiores con las mesiales de los dientes inferiores, los topes que veíamos para pacientes dentados. Esto visto en un plano sagital. En el plano frontal, en las lateralidades, del lado de media otrusión o de balance, las vertientes que van a estar en contacto van a ser las internas de las cúspides palatinas superiores con las internas de las cúspides vestibulares inferiores, o sea, las cúspides fundamentales, que veíamos en dentados que no tenían que tener contacto. Y del lado de la laterotrusión, las vertientes que van a entrar en contacto son las externas de las cúspides vestibulares inferiores con las internas de las cúspides vestibulares superiores. Podemos entonces relacionar estos factores con la fórmula de Thielemann, donde relaciona el primer factor, que es la trayectoria condilia, con los otros, y que dice que para lograr un equilibrio oclusal tengo que colocar en el numerador la trayectoria condilia más la trayectoria incisiva sobre el denominador, que es el plano de oclusión, la altura cuspidia y la curva de compensación, que podríamos resumir estas tres en lo que serían las trayectorias propulsivas o vertientes propulsivas. Por consiguiente, para mantener un equilibrio constante oclusal, al aumentar uno de los factores del numerador, deberá disminuir el otro y o aumentar algunos del denominador. Por lo que vimos hasta ahora, podemos destacar que la altura o inclinación cuspidia, el plano de oclusión y las curvas de compensación están íntimamente relacionadas, y en la medida en que varío una, repercute directamente en las otras. Por ejemplo, en relación a una protrusión, si yo aumento la curva de Spee, o sea que es más empinada, mi radio es menor, la inclinación cuspidia de las vertientes, propulsivas, también deberá aumentar, y como consecuencia el plano de oclusión también va a estar más inclinado. Entonces, ¿cómo se mantiene ese equilibrio oclusal en nuestra prótesis total removible? En oclusión en relación céntrica,
logrando contactos posteriores y una guía anterior ineficiente. Y logrando 3 puntos de contacto en posiciones excéntricas, uno anterior y 2 posteriores a cada lado de la línea media, que es la oclusión balanceada. ¿Por qué entonces logrando 3 puntos de contacto en las posiciones excéntricas? Lo que hablamos hasta recién de lo que es la oclusión balanceada, porque así evitamos un punto de fulcrum, o sea que nuestra guía anterior ante los movimientos no sea el único contacto, porque si no, de esta manera se desprende la prótesis del otro extremo. Es por eso que necesitamos que siempre haya contacto en sectores posteriores en todas las excursivas. El fenómeno de Christensen consiste en un espacio que se genera cuando los rodetes realizan un movimiento de propulsión debido a la inclinación de la trayectoria condílea. Se observa en una vista sagital notándose como un triángulo con base posterior, lo que nos indicaría a nosotros un desacoplamiento posterior. Recordemos que la oclusión de un paciente con prótesis total removible es balanceada y debe mantener el tripodismo en todo momento. Para evitar ese fenómeno, a la hora de realizar el articulado dentario debemos modificar la posición del segundo molar inferior poniendo su cara oclusal inclinada hacia mesial, como veremos luego en la clase de articulado dentario. El fenómeno de Luche se genera cuando los rodetes realizan una lateralidad. Debido a la resultante de la trayectoria del cóndilo de no trabajo, se genera un espacio con forma de triángulo de base lateral. Si bien este fenómeno se analiza en los 3 planos del espacio, es más fácil de observar en el plano frontal. Para evitarlo y seguir manteniendo el tripodismo a la hora de articular, debemos girar el segundo molar inferior con su cara oclusal mirando hacia el lingual.